Lo que no dice la lección, como una contribución a la misma. Alusiones, imágenes y símbolos. Entendiendo el sacrificio. Lección 6. La vida del pueblo de Dios giraba en torno al santuario, en específico al sistema de sacrificios que se realizaban, el continuo sacrificio de la tarde y la mañana y los demás tipos de sacrificios que se realizaban durante el año para el perdón y la limpieza, y en el día de la expiación para la purificación. Y así, esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. Pero Dios tuvo que reformar el sistema de sacrificios, lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Reformar no es cambiar. Reformar es mejorar. ¿Qué quiso reformar Martín Lutero? Sacrificio significa literalmente acercarse a, y en este caso a Dios. Desde Adán hasta Moisés se presentaron con la única intención de acercarse. Esta es una de las preguntas que hago. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Para evitar respuestas erróneas, añado, no estoy preguntando cómo nos comunicamos con Dios. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El sacrificio no se entendía como un medio de apaciguar la ira divina o de persuadir a Dios para que los favoreciera. Más bien los sacrificios eran medios de expiación, de reconciliación, de salvar la brecha que había entre el hombre y Dios. El sacrificio y lo que representaba era eficaz para ser restaurados a nuestra posición de hijos. Pablo lo llama la reconciliación con el Padre, a ser restaurado en nosotros lo que perdimos en la caída, a una iglesia pura, santa y sin mancha. Aún en la actualidad tenemos que seguir presentando sacrificios. Al Señor Jesucristo podemos presentarnos así como estamos y nos acepta, pero al Padre no. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Por medio del sacrificio único presentado una sola vez ante el Padre, ofrezcamos siempre, cada día de nuestra vida, al Padre sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Esta parte es estrictamente personal. ¿Qué tanto conocemos a Elohim, el que es misericordioso? Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, a ser misericordiosos con el prójimo. El propósito final del sistema de sacrificios en el santuario, en específico en el día de la expiación, era hacer justos al pueblo por un solo día delante de Dios. Esta es una ley perpetua para ustedes, a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. Mas Dios
mejora su sistema, lo reforma, con un solo y mejor sacrificio: Jesucristo, el Señor. Pablo lo pone de esta manera: pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ofrenda por el pecado es chatá. Ofrenda por la culpa es asham. Y es precisamente esta palabra es la que se utiliza en Isaías referente al Cordero. El Padre determinó en la eternidad que sea una ofrenda por la culpa. Dice: sin embargo, fue la voluntad del Señor aplastarlo y hacerle sufrir. Y aunque el Señor hace de su vida una ofrenda por la culpa, asham, verá a su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Mediante esta ofrenda por la culpa podemos presentar sacrificios espirituales. Hebreos 13, versos 15 y 16. A la pregunta de este día: ¿cómo podemos reflejar mejor el carácter perfecto de Jesús en nuestra vida? Siendo misericordiosos. El apóstol Pablo lo pone de esta manera: ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Si pensamos como Cristo, viviremos como Cristo. Pero es necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos relacionemos con Él. Elohim, por su naturaleza, agape, amor, crea hijos con quien dar su esencia misma y compartir su regencia, y se constituye en Elohim Padre. En la eternidad determina la muerte de su Hijo y se constituye en Elohim Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, Juan 3:16, o manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, 1 de Pedro 1, versos 19 y 20. Mediante Moisés se establece el tabernáculo, el santuario, que estaba en medio de las 12 tribus. En el lugar santísimo estaba el arca, que significaba la presencia de Elohim Jehová, es decir, Dios entre nosotros. Luego, la Virgen concebirá y dará un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesucristo el Señor hace posible que el Espíritu Santo sea enviado. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No solo contentarnos con Dios, con nosotros, sino gloriarlo porque hace posible Dios en nosotros. Elohim es el plural de Elohua, pero su transliteración es en singular, Dios. Cuando su naturaleza lo compele a crear, establece el objetivo en su plan de creación: hijos. Y determina el propósito para el cual son creados: dominar, regir, reinar la tierra
y lo que en ella hay. Un plan que se empieza y no se termina, dicen mal del planeador. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es por eso que Elohim, en su infinita sabiduría, determina en la eternidad, antes de que algo o alguien existiese, los gastos, el costo de su solo y único plan. Primera de Pedro 1, versos 19 y 20. Y así Elohim empezó al principio. Sucede la caída y Elohim, el mismo plan. El objetivo, hijos, a ser restaurado en ellos. Lo que perdieron en la caída, santidad, dominio y Edén. Y así estar listos para ser llevados. Juan dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo Elohim, Hijo, hace posible nuestra restauración. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Elohim Hijo hizo posible que fuésemos reyes y sacerdotes para Elohim Padre. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así restaurado en nosotros lo que perdimos en la caída, santidad, Dios en nosotros, dominio, reino, la forma de regir nuestras vidas y la tierra nueva. Edén, estar ante su presencia, no solo por un solo día, sino por siempre, por un solo y mejor sacrificio, Jesucristo el Señor. Y finalmente, una vez restaurados, dominaremos. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.